aprobadas durante el año 2010 o finales del 2009, pero que tienen incidencia en la declaración del IRPF 2010, y también aquellas cuestiones que no son novedades, pero sí que son disposiciones normativas que se han aprobado durante el año 2008 y 2009, pero que a su vez también van a incidir de forma fundamental o prioritaria en la liquidación del ejercicio 2010. Bueno, el objetivo fundamental de esta sesión, como inicio de la campaña del IRPF, es dar a conocer principalmente las novedades que se han producido, que como consecuencia de la situación de crisis económica y de empleo actual, pues ha supuesto unas modificaciones normativas importantes, de tal forma que el IRPF pues, supone que estas modificaciones deben ser conocidas. Es un impuesto que afecta a la mayoría de los ciudadanos, y de ahí la preocupación y el interés por parte de todos los asociados de estar, por decirlo de alguna forma, al día en todas estas últimas novedades. Tenemos en primer lugar la ley 22/2009, esta es la que regula el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, que supone una corresponsabilidad fiscal efectiva, una cesión de los tributos del Estado a las comunidades autónomas en el IRPF del 50%. Y además se amplían las competencias normativas de las comunidades autónomas. Frente a comunidades que tienen escasamente 8 o 10 deducciones, la Comunidad Autónoma de Valencia tiene 24, pero no nos equivoquemos, más de la mitad de ellas son nominales y poco efectivas. Poco efectivas, y que parece a simple vista importante, dice deducción por tener 2 o más descendientes. Haces cálculos y te das cuenta que al final el importe de la deducción ronda entre 30 y 60 euros, no hay más. Por eso digo que son más nominales que efectistas. Bueno, la detallaré. Fundamentalmente podemos decir que estas modificaciones en materia de IRPF afectan, por una parte, a determinadas deducciones importantes en cuanto a creación o mantenimiento de empleo, libertad de amortización, etc. Es decir, cuestiones que afectan tanto en el ámbito de la actividad económica como al resto de contribuyentes, y por eso los asociados pues se preocupan y prácticamente tienen una asistencia masiva, como se puede ver. En cuanto al material que os he elaborado, que os he entregado, tenéis un cuadernillo y un documento de última hora que he enviado esta propia mañana a la organización, que es un documento pues, referente a cuál sería la tributación, las consecuencias fiscales de algo que está sucediendo, que empezó ya a suceder durante el ejercicio 2009, 2010 y no sabemos hasta cuándo, que es la famosa institución jurídica de la dación en pago. Esto que parece sencillo, pues vais a ver que tiene unas consecuencias jurídico-tributarias, y que a ellos lo pongo de alguna forma, si alguien lo ha leído, de todas formas lo matizaré, ¿vale? Esto es lo que tenéis como que enviar esta mañana.